hemos estado estudiando la historia de la Iglesia. Eso es el estudio de los últimos 2000 años de la Iglesia, lo que ha pasado desde sus inicios hasta cómo hemos llegado a tener las iglesias, las denominaciones que tenemos hoy. Gracias a Dios que Él ha protegido su palabra y la verdad en contra de tantas dificultades, ¿no? Y hemos podido ver ahora, ya hemos tocado más de 10 temas, cómo Dios ha protegido esta iglesia, como Él prometió por medio de Cristo. En Mateo 16, versículo 18, Cristo dijo que Él construiría la iglesia y que las puertas del infierno todavía, las puertas de Hades, no podrían en contra de ella. La iglesia sufrió al inicio persecuciones muy fuertes bajo varios césares romanos, sobrevivió y creció. Después la iglesia sufrió bajo herejías, como arrianismo, como problemas con los donatistas, problemas con los pelagianos, en fin. Hemos visto cuántas cosas sufrió la iglesia de Dios, pero Dios la protegió y Dios la sigue protegiendo hasta hoy en día. El último tema que estudiamos tenía que ver con una biografía de Anselmo y también de Pedro Abelardo, dos hombres muy intelectuales, muy habilidosos, con mucho talento divino, pero uno lo usó para bien y otro para más mal que bien. Vemos que Anselmo se llama el padre de los escolasticismo. En fin, lo que él hizo era traer mucha lógica y mucha razón a por qué creemos lo que creemos. Él dio muchos argumentos para Dios. Él defendió la fe en contra del Islam y también en contra de otros que pretendían hablar la Biblia, pero en realidad estaban hablando solamente mentiras. También vimos la historia de Pedro Abelardo, una historia impresionantemente sorprendente, ¿no? Si se acuerdan la historia, vimos que él escribió un libro llamado La historia de mis calamidades, hablando de todas las cosas penosas que le habían pasado. En fin, hasta perdió su masculinidad en una forma muy literal por no mantenerse célibe como era normal para los líderes y teólogos de su tiempo. No tenían que casarse, ni tener esposas, ni tener nada de relaciones con el sexo opuesto. Y él rompió esa regla y lo pagó muy caro. Vimos también unas influencias muy penosas en la teología que él enseñó. Tal era la influencia moral. Él describió lo que él pensaba que Cristo hizo en la cruz como influencia moral, que Cristo solamente murió para ser un buen ejemplo para nosotros y para mostrarnos cómo vivir y cómo morir bien. Anselmo, a contraste, enseñó que Cristo vino como nuestra expiación sustitutiva penal. Palabras grandes para decir que Cristo es nuestro sustituto, que Cristo no vino de ejemplo, Cristo vino para tomar nuestros pecados sobre sí. Lo penoso es que la Iglesia Católica, luego de la muerte de Abelardo y Anselmo, tomó la posición de Abelardo, diciendo que Cristo solamente murió en general como un buen ejemplo hacia nosotros y no para salvarnos de nuestros pecados. Eso, queridos oyentes, es una herejía, porque Cristo vino para quitarnos los pecados. Si Él no nos quitó los pecados, entonces el hombre nunca se puede quitar los pecados por sí mismo, entonces seguimos en nuestros pecados. Ahora pasemos adelante a hablar de unos eventos históricos, fascinantes en cierta forma, pero también penosas, muy, muy penosas. En la historia de la Iglesia Romana Católica hay dos tiempos que son como la mancha negra en su historia. Vamos a hablar de la primera hoy, que son las cruzadas, y luego miraremos su otra mancha negra, que fue la Santa Inquisición, que no tenía nada santa en sí. En este tiempo que tenemos hablaremos sobre las cruzadas, pero también comenzaremos con un tema pequeño llamado el Gran Cisma. El Gran Cisma suena como si debería ser la Gran Cisma, ¿no? Pero los escritores y teólogos y historiadores describen esto como el Gran Cisma porque era un evento. Cisma significa división, romper con un grupo u otra persona, como si fuera un terremoto, es una cisma. El Gran Cisma que estoy hablando ahora pasó en los tiempos de Abelardo y en los tiempos de
Anselmo en el año 1054 o 1054. Y era la división entre la iglesia del este y la iglesia del oeste. Ahora, ¿por qué es significativo esto? La iglesia estaba sufriendo muchos afectos de política, de hombres fuertes que querían tomar el poder que tenía el Papa. Porque vamos a ver que el Papa no era solamente el líder espiritual, era el líder político y el líder económico y el líder espiritual. El Papa tenía mucha autoridad, mucho dinero y tenía que pelear en muchas guerras también. La iglesia del este, que se basaba en Constantinopla, Turquía, y también se basaba en Grecia, no querían que todo el poder resida con la iglesia romana católica. Y también las distancias hacía que la iglesia del este era muy diferente a la iglesia del oeste, que era la iglesia romana católica. Ellos no querían estar juntos y habían palabras fuertes de los dos lados. En base a su teología, en realidad no había separación entre estas dos iglesias. Enseñaban las mismas cosas, a la excepción de unas cosas bien pequeñas, concordaban. Entonces rompieron, yo diría, y muchos historiadores dirían lo mismo, que rompieron por avaricia y por querer más poder. Por eso se rompió, por eso causó la iglesia del este el gran cisma. Esto pasó. Los patriarcas de Constantinopla, o los líderes en la iglesia de Constantinopla, decidieron llamar hereje al Papa occidental, al Papa en Roma. Ellos acusaban al Papa de no ver los intereses de la iglesia del este, o la iglesia oriental. Decían, el Papa solo se interesa lo que pasa en Roma y España, y no le importa lo que pasa en Grecia y Turquía. Entonces ellos querían parte de la autoridad para sí mismos. Entonces, para llamar hereje al Papa católico, tienen que dar una respuesta bíblica, no pueden nomás inventarse. Y la controversia que ellos traen es sobre un documento muy antiguo que hemos hablado hace un tiempo, llamado el Credo Niceno. Los cristianos orientales decidieron acusar a los cristianos occidentales, en otras palabras los de Roma, de cambiar el Credo Niceno. El Credo Niceno para ellos era muy céntrico. El Credo Niceno fue escrito por los padres de la fe en el año 325, pero fue cambiado en el año 381. Los patriarcas de Constantinopla dijeron que ese cambio en 381 era incorrecto e indebido. Ahora, para ellos no le importaba tanto el cambio. No me parece a mí, y tampoco a los historiadores que lo han estudiado. Lo que comenzaron a atacar fue una sección que fue añadida al credo del 325, que decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Esto fue añadido en 381 en otro concilio para explicar, ¿qué cosa? La Trinidad. La Trinidad es bíblico, es correcto, que hay el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios y Espíritu Santo, que todos al mismo tiempo son Dios, pero también son diferentes y distintas personas en su oficio. La Trinidad es un tema muy difícil, muy complicado, pero los cristianos siempre han dicho, católicos, no católicos y cristianos también que son ortodoxos o cristianos que hoy en día es parte de la iglesia oriental, creen en la Trinidad. Entonces, ¿por qué discutir sobre esta pregunta tan pequeña? Saben, llegó al punto que ellos comenzaron a discutir sobre una letra en una de las palabras, pero básicamente estaban atacando la diferencia de una letra. Y en general, los cristianos occidentales y los cristianos orientales, por problemas pequeñas, decidieron romper, crear una cisma y decir, aquí está tu iglesia, aquí está nuestra iglesia, gracias, y por puntos pequeños se dividieron y no buscaron la unión. En fin, la iglesia estaba pasando por tiempos muy difíciles. La iglesia católica estaba pareciendo menos y menos la iglesia de Cristo y más verdaderamente un partido político más que nada.
un lugar donde fluía mucho dinero, mucha fama y mucho abuso de poder. En fin, vamos ahora a estudiar las cruzadas. Y las cruzadas tienen que ver con el gran cisma también, porque cuando lleguemos a la cuarta cruzada vamos a ver que esto destruye, este evento del ataque de los romanos en la cuarta cruzada totalmente destruye cualquier oportunidad de reconciliación entre los católicos y los ortodoxos, como ellos lo explicaban, las dos iglesias. Quizás antes había oportunidad para corregir estos problemas pequeños, pero después de la cruzada era imposible. Entonces entremos directamente a hablar de las cruzadas. Poco después del gran cisma comienzan las cruzadas, que se llamaban santas. Nada que ver con santas, vamos a ver rápidamente aquí. Y como dije, es una mancha muy negra en la historia de la Iglesia Católica. Habían 7 cruzadas, pero en este tiempo solo hablaremos de 4 que son los más importantes. Y las primeras cruzadas empezaron en 1095 y terminó la última cruzada en 1291. Entonces básicamente unos 200 años de guerra. Su enemigo, el Islam. Veamos lo que pasó. Algo importante para los cristianos de antaño era el poder hacer peregrinajes a Israel. Católicos y buenos católicos tenían el gran deseo de poder ir a Israel por lo menos una vez en la vida para poder visitar iglesias cristianas, lugares donde Cristo trabajó y caminó, también visitar quizás tumbas o el lugar donde estaba la cruz o el monte de los olivos, al igual que se hace hoy día por muchos cristianos y católicos turistas. Pero esto era completamente aceptable. Aunque había musulmanes en el país de Israel o Palestina como lo llamaban, ya no habían israelitas viviendo ahí y los judíos estaban esparcidos por todo el mundo y eran muy odiados por los musulmanes. Entonces los musulmanes tenían el poder de todo lo que era Jerusalén e Israel. Pero los musulmanes que vivían ahí, como la mayoría de musulmanes, eran pacíficos. Entonces ellos cobraban un poco, pero dejaban que los cristianos, los católicos, vengan y hagan peregrinaje para visitar la tierra prometida. Y después pasó algo muy interesante. Por el año 1090-95 entra un grupo de musulmanes radicales llamados los turcos. Y los turcos, que luego toman el país de Turquía, por eso se llama Turquía hoy en día, toman la ciudad de Jerusalén y lo capturan en el nombre de Islam. Pero estos son islamistas radicales, musulmanes de guerra, de yihad. Y cuando cristianos vinieron para visitar, comenzaron a perseguir y a matar a los peregrinos. Y esto frustró mucho a los católicos en Roma. Entonces rápidamente el Papa Urbano II, el Papa de este tiempo, llama a un concilio llamado el Concilio de Clermont en el año 1095. Urbano decide retomar la tierra prometida. Su propósito, para que los peregrinos puedan volver a visitar la tierra prometida sin inconvenientes. La pregunta es, ¿Cristo alguna vez llamó a la guerra a los cristianos? ¿Cristo alguna vez llamó que deberíamos atacar a nuestros enemigos? ¿Acaso no dijo Cristo, amen a vuestros enemigos y si te da una bofetada en un cachete, dale el otro cachete? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El meter una espada a un enemigo es amar a tu enemigo? Ahora, no quiero ser totalmente pacifista tampoco. Yo sé y creo que hay guerras justas, tal como la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso si el hombre, especialmente los países y los soldados que estaban en los países de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, no se hubieran parado enfrente de la revolución nazi, ¿qué hubiera pasado a nuestro mundo? Quizás todos seríamos nazis. Bueno, en fin, hay guerras justas. Dios acepta eso. Y hasta yo pienso que un cristiano puede ir a guerra, pero no somos mandados nosotros a conquistar el mundo por la espada. Este era el problema céntrico que tenía la Iglesia Católica en este tiempo. Ellos pensaban que el reino de Dios era en ese tiempo. Pensaban que ellos estaban viviendo en el reino de Dios y que para proteger el reino y el rey tenían que tener soldados como cualquier otro reinado de su tiempo, como cualquier otro país, tener su ejército y defender a su país. Ellos pensaban que Israel era parte de su reino, del reino de Dios.
Y cuando fue tomado por los islámicos, dijeron, Dios quiere que tomemos parte del reino de Dios. Incorrecto. El reino de Dios todavía no ha venido. Y cuando venga, el cristiano no va a tener que pelear para defenderlo, porque Cristo lo va a defender. Créanlo. Se llama Armagedón. No va a haber oportunidad para un cristiano levantar espada porque Cristo lo va a hacer tan fácil. Pero en fin, ese es otro tema. Los católicos entonces, en su doctrina, estaban mal en este tiempo, y el Papa Urbano, en vez de buscar formas pacíficas para retomar entrada a la tierra prometida, aunque no era tan importante, decide ir a la guerra. Y en el concilio de Clermont, en 1095, hace 1000 años, llama la primera cruzada y predica él en contra de los turcos, en contra del Islam, y dice estas palabras famosas en su predicación. En latín dice, Deus vult. Deus vult. En otras palabras, es la voluntad de Dios. Cuando todos escuchaban esta nueva cosa, inicio de las cruzadas, el Papa Urbano II dice, Deus vult. Estaba diciendo, es la voluntad de Dios que retomemos la tierra prometida. Y decían, Dios está a nuestro lado, entonces no podemos caer. Pero había otra razón también por la cual se llamó la primera cruzada. No era solamente espiritual como ellos lo llamaban. Había un problema en Constantinopla porque el Islam estaba atacando ferozmente la ciudad de Constantinopla. Y aunque recién había pasado el gran cisma, no estaban totalmente aislados de los cristianos romanos, y llamaron para ayuda al Papa Urbano II. Entonces él decidió llamar la primera cruzada para retomar la tierra prometida, el reino de Dios para ellos, y para ayudar a Constantinopla poder poner para atrás los atacantes musulmanes. Ahora, ¿por qué iría un cruzador, como se podría decir, o un soldado de la cruzada? ¿Qué motivo tendría él para ir? Para alguien que era un soldado, era un gran honor en ese tiempo. Y también era un gran honor ser como si fuera un monje o un hombre peregrino también. Estos eran muy honrables. Entonces, cuando el Papa llamó la primera cruzada, los soldados se alistaron y se alinearon en todo el Imperio Romano queriendo ir a batalla, porque se les había prometido que podrían cumplir el propósito de ser un soldado y ser un peregrino y ser muy, muy honrados en Roma y en el mundo cristiano en su tiempo. Y también ellos pensaban que era una noble causa, retomar la tierra prometida para la gloria de Dios. Es la voluntad de Dios, pensaban. Y no los soldados, sin saber mucho, sin entender lo que iba a pasar, decidieron ir. Y también la Iglesia Católica metió algo especial, algo extra para endulzar como si fuera su ida. Les prometió a los soldados, la Iglesia Católica, darles indulgencias. La indulgencia aparece más tarde en los días de Martín Lutero. Y una indulgencia básicamente es, si tú pagas a la Iglesia Católica, ellos te pueden retornar el favor o la indulgencia para sacar a alguien del purgatorio. Dos cosas que no existen. No se puede un humano pagar su ida al cielo, y un humano no va a ir al purgatorio porque no existe. Pero, todo eso a un lado, la gente de ese tiempo creyó que por ir a las cruzadas podrían recibir indulgencias. Y esta indulgencia no solamente quitaba el pecado del que estaba ya muerto, pero podría quitarte tu pecado. También podía pagar tus impuestos por varios años y también quitarte varias deudas. Entonces, económicamente y dizque también espiritualmente te podía ayudar. Entonces, para un soldado había mucha razón por la cual ir a la cruzada. Entonces, ¿qué pasó? El siguiente año, en 1096, por 3 años los cruzadores, los soldados de la cruzada, atacan por medio de Turquía y bajan hasta la tierra prometida. Hay varias cosas que pasaron en la primera cruzada, unas cosas muy penosas, como mataron a muchos judíos, saquearon muchos pueblos cristianos, en fin, no honraron la palabra de Dios en ninguna forma. Y eso se puede decir por todos los ataques de los cruzadores en todas las cruzadas.
Pero en conclusión, la primera cruzada sí tuvo éxito. Ellos toman la ciudad de Nicea, que está en Turquía, toman la ciudad de Antioquía, que está al sur, muy cerca de Israel, de la parte de Turquía, y milagrosamente, según ellos, entran hasta Israel. Y cuando llega el año 1099, toman la ciudad de Jerusalén. Y su captura de la ciudad de Jerusalén dura por casi 100 años. Entonces, cumplieron su trabajo, ¿no? Sí, pudieron cumplir lo que habían salido para hacer, pero tuvo un alto precio. Los musulmanes retornan el favor y deciden invadir otra vez varias partes del imperio, y más fuerte otra vez es su ataque en Turquía, Constantinopla. Entonces el Papa, otra vez, siendo otro Papa ahora, llama la Segunda Cruzada en el año 1147 y dura 2 años esta cruzada. Un gran hombre de la fe, quien yo pienso que le veremos en el cielo, llamado San Bernardo de Clairvaux, era un monje muy importante. Pero el Papa le dice que él tiene que predicar la Segunda Cruzada. Ahora, yo no sé si Bernardo quería hacer esto o no lo quería hacer. Yo diría que es muy posible que él no lo quería hacer, pero si tú no querías hacer algo, buena suerte. ¿Qué ibas a hacer? ¿Hablar mal del Papa? Podrías perder la cabeza. Entonces Bernardo predica, y usando un versículo, entusiasma a la gente de tal forma que muchos salen para atacar a los musulmanes y defender Turquía en contra de la invasión musulmana. Quizás han escuchado antes de los caballeros templarios. Los caballeros templarios eran monjes que también servían de soldados. Tenían la cruz en el pecho, usaban blanco y su cruz era roja, pero eran monjes y soldados. Y esto comenzó en la Segunda Cruzada porque eran tan influenciados por el gran mensaje de San Bernardo de Clairvaux. Pero la Segunda Cruzada termina siendo un desastre absoluto. No defienden en contra de los musulmanes y pierden tierra y pierden muchas vidas, y los cristianos católicos vuelven angustiados, afligidos y desanimados, y el imperio con ellos. ¿Qué había pasado con la predicación de la primera cruzada? Deus vult, es la voluntad de Dios. ¿Estaba Dios todavía con ellos? ¿Qué pasaría? Para el colmo, 30 años más tarde, Jerusalén cae de nuevo al gran conquistador musulmán Saladín. Saladín toma Jerusalén en el año 1187 y nunca puede retomar la Iglesia Católica la tierra de Jerusalén ni Israel. Entonces los cristianos católicos están muy enojados que caiga Jerusalén. Entonces el Papa otra vez llama una cruzada, y esta cruzada se conoce como la Tercera Cruzada. Y esto dura el año 1189, 2 años después de la caída de Jerusalén, y dura por unos 4 años. Esta cruzada se llama la Cruzada Real, y es la cruzada con más soldados, más inversión de dinero, y en fin, parecía que iba a ser un gran éxito. Había 3 reyes muy importantes, por eso también se llama la Cruzada Real, que venían de España, Francia e Inglaterra. El primero era Federico de España, Felipe de Francia y el rey Ricardo, Corazón de León, de Inglaterra. Pero tras muchos esfuerzos, mucha pérdida de vida, muchas frustraciones, al fin solamente llega Ricardo, Corazón de León, hasta Jerusalén, y Federico y Felipe habían vuelto a sus países. Ricardo, Corazón de León, sabe que no puede en contra de Saladín. Saladín era un gran general y también un gran personaje histórico. Y Ricardo, Corazón de León, decide hacer algo que quizás no era muy aceptable para otras personas, especialmente para la Iglesia Católica, pero él está cara a cara con Saladín y decide, en vez de pelear, en vez de mandar a sus soldados a un masacre, decide pedir la paz. Pide
a Saladín si él podría dejar que los peregrinos entren y salgan de Jerusalén sin guerra, sin que ellos sean perseguidos, atacados. Y Saladín, de todo lo que leemos, parece ser un gran hombre, un hombre muy leal, un hombre muy inteligente y muy capaz. Y él le dice a Ricardo, corazón de león, sí, no tendrán a Jerusalén, pero les voy a dejar que los peregrinos vengan y visiten el país. En ese sentido, quizás sea la más grande victoria de las cruzadas. De las 7 cruzadas, esta fue la que por fin cumplió el deseo original, que era retomar a Jerusalén, pero lo hizo de una mejor forma que la primera cruzada, que era por guerra. Esto fue en paz. Y los musulmanes y los católicos encuentran una oportunidad de tener paz, pero no dura por mucho. Los católicos y el Papa todavía quiere guerra, todavía quiere no solo retomar a Jerusalén, pero quiere destruir totalmente a largo plazo a los musulmanes. Esto nunca pasa. Pero el Papa de este tiempo llama la Cuarta Cruzada. Ahora, esta es la última cruzada que tiene que ver con los musulmanes. Las otras cruzadas son mucho más confusas, incluyendo esta, es muy confusa. Pero la quinta, sexta, séptima, más tiene que ver con matar a los herejes entre la Iglesia Católica, incluyendo a cristianos, verdaderos, evangélicos, bíblicos. Y es muy penoso que en una de las cruzadas que pasa 15 años después de esto, en 1215 para adelante, comienza una cruzada del Papa Inocento el tercero, que mata a más de 30,000 cristianos en el sur de Francia, y esto siendo cristianos verdaderos, bíblicos. En fin, la Iglesia Católica en este tiempo, como vamos a ver en el siguiente tema, fue de ser una iglesia más o menos evangélica y bíblica a ser totalmente hereje. Las cruzadas fue como el primer vistazo a qué malvado había tornado a ser esta iglesia. No era la iglesia de Cristo. No era la esposa que le esperaba a Cristo. Era una iglesia llena de hipócritas, ricos, políticos, guerreros, como dice David, tomadores de sangre. Es muy penoso a dónde había llegado la iglesia. Pero Dios, gracias a Dios, no dejó y nunca dejará a su iglesia. Y la verdad seguía siendo predicada, aún bajo persecución, aún dificultosamente. Vamos a ver eso también más adelante. Pero antes de terminar hoy, quiero estudiar un poquito la Cuarta Cruzada y terminar con esto. El año 1200 al 1204, 5 años, comienza la Cuarta Cruzada. Originalmente la cruzada fue llamada para defender a Constantinopla. Los peregrinos estaban entrando libremente, pero ellos querían tomar a Jerusalén. Pero también tenían otro problema con Constantinopla. Constantinopla estaba siendo atacado otra vez por los turcos, por los musulmanes, y fueron llamados los católicos orientales a defender a los occidentales. Entonces vinieron con sus ejércitos, pero algo muy confuso, muy raro pasó. Cuando llegó el ejército que había viajado desde Venecia, Italia, hasta la ciudad de Zara, en Turquía, fueron pedidos pagar un precio muy alto en impuestos, digamos, para entrar a su país. Y los soldados decían, ¿cómo es posible que ellos nos cobren impuestos, siendo que hemos venido a salvarles a ellos? Y se enojan mucho y deciden destruir la ciudad de Zara en su enojo. Claro, no muy inteligente, no muy cristiano, no muy nada. Y el Papa correctamente excomulga a todos estos soldados por haber hecho esta cosa tan horrible. Y ahí pensaría uno que terminaría, que los soldados con la cabeza agachada volverían y pedirían perdón del Papa. Pero no, dicen, excomulgados, bien, sigamos adelante. Entran a la ciudad de Constantinopla como si fuera para ayudarla y protegerla. Pero en vez de esto, por su enojo y su rabia, hacen una desgracia. Estropean la ciudad, matan a los ciudadanos, entran con una turbia y con mucha lujuria, avaricia
y saquean la ciudad de Constantinopla, su aliado. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que cerró el caso del gran cisma, la separación entre la iglesia occidental y oriental, era la Cuarta Cruzada? Bueno, esto es por qué. Los soldados de la iglesia occidental habían venido a Constantinopla, la casa de la iglesia oriental, y lo habían saqueado. Y esto nunca fue perdonado, nunca. La separación que era teológica, que era doctrinal, por cosas pequeñas, ahora era irremediable. Dijeron, ¿cómo puede ser que nuestros propios hermanos nos maten, nos saqueen? En fin, esto hace cualquier reconciliación imposible. Entonces, por eso, hoy en día todavía hay una iglesia católica romana y hay una iglesia ortodoxa, incluyendo la iglesia ortodoxa de Grecia, la iglesia cóptica ortodoxa de Egipto, la iglesia ortodoxa de Rusia, todos separados hace 1000 años, primeramente por algo teológico y luego por las cruzadas. ¿Qué aprendemos de esto? Que la guerra, especialmente la guerra injusta, cuesta mucho, tiene consecuencias muy penosas y trae divisiones horribles. Cristo había llamado a su iglesia a amar, a poner un cachete para que le bofeteen, para guardar la espada, para amar al prójimo y para poner su vida en rescate de otros, como Cristo lo hizo por nosotros. Pero la iglesia se había olvidado. La mancha negra está ahí. ¿Cómo puede ser que un grupo llamado ser seguidores de Cristo, amadores de Dios, busque la guerra? Hermanos míos, increíble. No fue la primera ni la última vez que la iglesia católica entró políticamente a hacer la guerra, pero yo pienso que es una de las cosas que no se puede olvidar. Unas razones grandes porque podemos decir que la iglesia católica ya no es bíblica. Desde este tiempo ya se había separado totalmente, porque los disque cristianos no le importaba lo que le enseñaba la Biblia, le importaba más lo que era económico, lo que era mejor para ellos y lo que les traía más placer a ellos, y no les importaba en verdad la gloria de Dios ni la salvación gratuita. ¿No dice la Biblia que debíamos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Qué creen ustedes? ¿El meter una espada a un musulmán es darle el Evangelio? Claro que no lo es. Un hombre que sí decidió no hacer esto, que me asombra mucho, que sí fue a una de estas cruzadas, fue San Francisco de Asís. Vamos a hablar de él más tarde. Pero él decide llevar el Evangelio a estas personas por amor a Dios. Y yo pienso que eso era lo correcto.